Beirut, Beirut es un desastre, Pepe, es un desastre. No sabemos a esta altura porque en la medida que pasan los minutos hay cada vez más víctimas y más heridos. Sí, y más desaparecidos. Y desaparecidos Reportes de también. desaparecidos que ya están cifrados en por lo menos 300 personas desaparecidas. Imagínate cómo va a ser entonces el panorama de muertos. El número de heridos también ha ido creciendo. Y la gente sin casa. 300.000 personas. Es una cantidad La gente sin casa y un dato más, sin hospitales. ¿Por qué? Porque 4 de los más importantes de Beirut tuvieron que ser completamente evacuados por el nivel de destrucción que tenían. En estos momentos hay entre 8 y 12 hospitales de campaña, con tiendas de campaña en medio de Beirut, atendiendo casos muy graves. Casos muy graves. Y están llegando más hospitales de campaña y ayuda de todo el mundo. Hubo explosiones que mostraban gente internada por la calle, directamente por la calle. Directamente han estado levantando cadáveres y atendiendo personas urgentemente en la calle. Es un panorama desolador. Para tener en cuenta lo que dijo un vecino de Beirut. Primero, el puerto desapareció. Completamente desapareció. La mitad de la ciudad por lo menos desapareció y está dañada prácticamente en la totalidad. Hemos pasado años completos de guerra. Este nivel de destrucción no se ha registrado ni siquiera en un mes y medio de la más encarnizada guerra civil que hemos tenido en la historia. Y el problema que seguramente se va a sumar si el puerto está destruido es la cuestión de los granos. La cuestión de los granos. La cuestión de la comida. La cuestión de la llegada de la ayuda también allí. Por supuesto está operativo el aeropuerto. Y una pregunta que nadie responde. ¿Por qué estuvo prácticamente 6 años ese material almacenado allí, llegando de manera irregular en un barco ruso? Nadie sabe cómo. ¿No se dieron cuenta del peligro que había? ¿O hubo irresponsabilidad? En el día de hoy detuvieron por lo menos a media docena de los responsables del área civil del puerto. Y una pregunta, ¿qué hacía ese material tan explosivo en el lugar? Ese material, ese producto químico, se utiliza en general para 2 elementos. El primero pueden ser los fertilizantes, el segundo se puede usar para explosivos y explosivos muy poderosos. ¿Cuál de las 2 medidas estaba esperando ser utilizado eso? Habrá que ver. Lamentablemente estamos hablando de unas pérdidas gigantescas y de una ciudad que supo ser un lujo, ¿no? En Medio Oriente. Absolutamente. Y viajamos justamente a Beirut en este momento. Hay una familia de argentinos que vive además apenas a 20 cuadras del epicentro de la explosión más impactante de los últimos tiempos. Están colaborando con muchísima gente, estamos en comunicación con toda la familia, pero están ahora Germán y Franco. No sé si nos escuchan. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Diego. Un ¿Cómo gusto está estar la en contacto con usted. situación? Acá las imágenes son impactantes. Cuesta ver algo similar, cuesta ver algo similar. Sí, es realmente muy impresionante. Nosotros lo vivimos de cerca. De cuadras parece mucho. Habitualmente es una zona muy urbanizada. Nuestro edificio tiene sombra urbana, sombra de muchos edificios alrededor. Y sin embargo, les puedo asegurar que nosotros sentimos, yo que estaba dentro de casa y mi señora y mi hija que estaban en la calle, sentimos la explosión como si hubiera sido a 100 metros de acá. Germán, por el ruido. estamos viendo las fotos que nos mandaste, los videos que nos mandaste, sí. Y la verdad es que está todo lo que nos mostraste está destruido. ¿De qué se trata? ¿Dónde estuviste? ¿Qué recorriste? Sí, mi hijo estuvo en la zona de desastre colaborando un poco con las tareas de limpieza, así que les puede dar una mejor impresión sobre eso. Sí, bueno, o sea, la foto sabe de todo, hay un poco acá de la zona que es a 2 kilómetros literalmente de donde fue la explosión. Hay fotos de ahí, también hay muchas cosas destruidas, negocios enteros, que no quedó nada. Y después la mayoría de las fotos son más cerca, a 1 kilómetro más o menos, que hoy estuvimos ayudando en algunas casas que quedaron destruidas, o muchos ventanales que se destruyeron y quedaron adentro de la casa. Literalmente había una señora que el ventanal se le cayó en la cama. Impresionante. O sea, con los vidrios y todo, y no tenía forma de moverlo, era una señora sola. Y bueno, fuimos a ayudar ahí a limpiar un poco, ¿Y qué sacar se todo dice lo que... allá? ¿Qué se dice allá sobre lo que pasó? Recién acá traía información importante Pepe con María, pero ¿qué es lo que comentan los medios allá? ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades con respecto al origen de esta explosión? ¿Por qué estaban allí esos materiales hace tanto tiempo? ¿Qué se sospecha? ¿O qué se dice? Acá todos están trabajando obviamente sobre la teoría del accidente. Sabemos que hubo algunas especulaciones bastante diferentes al principio, pero todos están trabajando sobre esta hipótesis. Pero bueno, obviamente que es un accidente
que está vinculado con una cadena de negligencias que posiblemente se arrastre inclusive tiempo atrás del hecho específico de la llegada de este barco al puerto y el descargo de este material en un depósito. Y pensemos que había al lado un depósito en donde había fuegos artificiales. Claro. Germán, Finalmente iniciaron la explosión. Es muy difícil, francamente, de explicar. Sí. claro, sí, no se entiende todavía. Ahora, la pregunta es, ¿está teniendo Beirut la ayuda que necesita? ¿Cuál es la situación real, teniendo en cuenta tantos hospitales destruidos bueno, y un puerto destruido? No, la situación real es que el sistema de salud está completamente colapsado. Estaba prácticamente colapsado o agobiado por el problema del coronavirus. Claro. Pero una de las cosas que ocurrió fue, como también explicaron bien ustedes, es que muchos hospitales sufrieron daños estructurales importantes durante la explosión, sumado al hecho de que la ciudad venía teniendo problemas muy serios de suministro de energía eléctrica, con lo cual la operativa de los hospitales ya era bastante precaria. Ese es un problema crónico que tiene el país que se agravó en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas. No hay suministro, el suministro de electricidad de la red pública cubre en algunos lugares 6 horas por día, en algunos lugares 2 horas por día. La electricidad viene de generadores. Bueno, todos estos problemas se acumularon en los hospitales, además afectados por la explosión. Sabemos que hay gente que está siendo trasladada a otros hospitales de la zona. Bueno, y se está practicando triage allí donde se puede. Está llegando la ayuda humanitaria al aeropuerto. Hay una cantidad de países que ya están arribando con suministros, con ayuda humanitaria. Países europeos, países del Golfo, Francia, Gran Bretaña está ofreciendo una ayuda evaluada en aproximadamente 5.000 millones de libras esterlinas, para que tengamos una idea de la dimensión. El gobernador de Beirut hoy dijo que el daño equivalen a 10.000, 15.000 millones de dólares. Claro. La reconstrucción puede llegar a costar eso. Es gigantesco. Te agradecemos muchísimo, no tenemos más tiempo lamentablemente. Germán, Franco, gracias por todo lo que nos han acercado. No es lo mismo escucharlo si no se trata de un argentino, ¿no? Así que